Muy buenas noches, estimados estudiantes. Los saluda el doctor Percy Díaz Morón, responsable de la asignatura de Salud Pública 4, ¿no? De la Escuela de Medicina de la Universidad Señor de Zipaquirá. Bien, vamos a continuar con nuestra tercera sesión de aprendizaje referida a los procesos de supervisión integral y evaluar la gestión de desempeño en los establecimientos de salud. Básicamente, ¿no? Debemos preguntarnos para qué supervisar los servicios de salud. ¿Por qué es importante hacer el seguimiento? Muy bien, acá vamos a especificar en una gráfica, ¿no? Que el proceso de supervisión básicamente está referido a cambiar una situación actual con una situación deseada, obviamente de mejora, ¿no? La supervisión integral ha sido definida pues como un conjunto de orientaciones que se brinda a uno o más individuos, ¿no? O más individuos que pertenecen a una institución, en este caso una institución de salud, ¿no? En Bretaña se llama el Supervisory Training, ¿no? Es decir, lo concerniente a garantizar que los recursos humanos, en este caso profesionales de salud, cada persona ocupe un puesto adecuado, que tenga conocimientos, habilidades y capacidad necesaria para realizar mejor su trabajo. En otras palabras, se pretende capacitar para las responsabilidades que tienen y ayudarlos a que brinden un mejor servicio a la ciudadanía. Una característica importante básicamente es lograr que los trabajadores desempeñen adecuadamente en la función a los cuales han sido asignadas. Obviamente, tiene que haber un supervisor de salud que tiene que basarse en una serie de normas que le permita obviamente observar una realidad local para cambiar esa situación hacia una situación deseada. Muy bien. La supervisión está enfocada básicamente a un proceso de control gerencial en el cual la organización busca, ¿no? busca lograr la visión que se ha planteado en el corto, mediano y largo plazo, y obviamente se inicia con el proceso de planificación estratégica y poder cumplir con la misión y los objetivos que se han planteado, es decir, con la razón de ser de la institución prestadora de salud. Existen 4 procesos claros en los procesos del control gerencial: es la evaluación, es el monitoreo, las intervenciones específicas y sobre todo lo que vamos a tratar hoy, que es la supervisión integral. Bien, básicamente los procesos de supervisión integral se dan en los 3 niveles de gestión en el sistema sanitario. Tenemos la macrogestión sanitaria, que está relacionado básicamente pues a la rectoría o al ente rector. En este caso correspondería a la gestión que se realiza a nivel del Ministerio de Salud, que es el encargado de emitir las políticas, el financiamiento y la provisión adecuada de servicios en las acciones como autoridad sanitaria nacional, al igual que la autoridad sanitaria regional, conformada por la Gerencia Regional de Salud. Luego tenemos la mesogestión, que está conformada básicamente por hospitales, redes de atención, cuya finalidad básicamente es garantizar la operatividad de los servicios, y la microgestión sanitaria, que es el nivel más operativo, que básicamente son los establecimientos de salud que prestan directamente los cuidados de salud a las personas y corresponde a la gestión de unidades productoras de servicios UPSS, ¿no? Muy bien. El proceso de la supervisión integral tiene un marco normativo muy amplio en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la Directiva de Supervisión Integral hacia las direcciones regionales de salud, que esto lo hace el Ministerio de Salud. Tenemos las directivas o resoluciones ministeriales que aprueban el proceso de monitoreo del desempeño de la gestión de establecimientos del primero, segundo y tercer nivel de atención, al igual que el fortalecimiento del primer nivel de atención a través del proceso de aseguramiento universal de salud. Es un procedimiento de evaluación de desempeño en el primer nivel de atención. Como ven, tenemos un marco normativo muy amplio, muy rico, que nos va a permitir básicamente cumplir con esta función gerencial que me permita evaluar, conocer las habilidades, destrezas y el desempeño del personal de salud para que nuestra organización sanitaria sea más productiva y obviamente podamos identificar las problemáticas que existen en los establecimientos y poder superarlos, las dificultades que tengan, mejorando obviamente la autoestima y rendimiento del trabajador. En conclusión, podemos decir entonces que la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo entre un supervisor y un supervisado, que busca básicamente pues que las intervenciones sanitarias sean de mejor calidad en beneficio de los usuarios. Muy bien. En la supervisión básicamente hay un proceso de interacción personal, hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el cual se genera, se transfiere, se fortalece capacidades, cuya finalidad básicamente es mejorar el desempeño institucional a través de la rectoría y la gestión de los servicios. Muy bien.
La supervisión integral básicamente tiene como propósito, hemos dicho, mejorar las competencias del recurso humano, ¿no? Cuyo objetivo principal es mejorar el desempeño de los mismos, ¿no? Y obviamente pues tengamos que articular los diferentes componentes de gestión que se brindan en el establecimiento de salud, ¿no? Los procesos de supervisión se realizan en los diferentes niveles de gestión, desde el ente rector hasta el establecimiento de salud más pequeño, ¿no? Como mencionamos, la normativa permite que el Ministerio de Salud pueda supervisar a las direcciones, que generalmente lo hace de manera semestral, las directas a los hospitales, redes o microredes o establecimientos, que generalmente lo hace de manera semestral también, y las redes que supervisan generalmente de manera trimestral o semestral hacia las microredes y establecimientos de salud en los diferentes procesos de su organización para mejorar el desempeño de la institución, ¿no? El proceso de supervisión tiene 5 elementos importantes. Primero, que tiene que ser integral y participativa, es decir, debe estar enfocada a buscar el conocimiento de la problemática del trabajador de salud. Debe cumplir el rol facilitador y capacitador, es decir, no cumple un rol punitivo, no cumple un rol sancionador, sino mejorar las competencias del trabajador para que se desempeñe mejor la institución y obviamente pues hacer los procesos de mejora continua necesarios en los diferentes niveles de atención. ¿Qué elementos se tienen que valorar en la supervisión? Los procesos de gestión sanitaria, enfocados obviamente al marco normativo, estructural, organizacional. Se evalúa la calidad en salud, es básicamente los problemas como el tiempo de espera prolongado, entre otros, la atención integral de salud de los diferentes programas sanitarios, la organización y desarrollo de los servicios y obviamente los mecanismos de financiamiento que garantiza la prestación adecuada de salud. Muy bien. Para el proceso de supervisión integral tenemos que tener necesariamente un plan, ¿no? Un plan de supervisión. Este plan de supervisión tenemos que tener obligatoriamente, para que se realice el proceso de supervisión, los instrumentos necesarios, ¿no? Para el cual, después de aplicarlos, hacemos un proceso de problematización, es decir, identificar los problemas más importantes, se emite un informe final y finalmente hacemos el seguimiento para su cumplimiento y retroalimentación y el mejora de desempeño, que es lo que busca el proceso de supervisión integral. Para el proceso de supervisión integral se forman equipos, ¿no? Hay sectoristas, hay especialistas que los podemos buscar desde adentro de las instituciones, que son expertos en atención integral, expertos en gestión sanitaria o en servicios y calidad, y también pueden ser supervisores externos que vienen a ser básicamente de las entidades de mayor complejidad o jerárquicos superiormente, ¿no? En el instrumento de supervisión vamos a tener estándares de proceso, vamos a tener fuentes de verificación, vamos a tener un aplicativo y los verificadores, ¿no? En el informe vamos a tener que consignar básicamente los antecedentes, es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a supervisar un establecimiento de salud en el que previamente conocemos que todos los años existen muertes maternas, obviamente existe una problemática organizacional. Entonces hay que conocer los antecedentes, hay que trazarse los objetivos que están enfocados básicamente a solucionar los problemas más saltantes, en este caso la muerte materna como un ejercicio, actividades realizadas, ¿no? La metodología que vamos a emplear en el proceso de supervisión, ¿no? Cómo vamos a mostrar los resultados hacia o retroalimentar los resultados hacia los trabajadores del establecimiento de salud y cuáles van a ser los acuerdos y compromisos para el proceso de monitoreo y seguimiento, ¿no? De cumplimiento y la mejora continua de la calidad. Muy bien. Vamos a tener para ello un instrumento de medición de desempeño, ¿no? Vamos a tener una guía de facilitador, en la cual básicamente este instrumento de herramienta va a tener 5 componentes, 20 macroprocesos, 55 estándares y 232 procesos claves para evaluar el desempeño de un establecimiento del primer nivel de atención. Muy bien. El primer componente es el componente estructural, en el que lo vamos a ver si cuenta o no cuenta con recursos estratégicos, es decir, vamos a evaluar infraestructura, vamos a evaluar equipamiento, personal adecuado y los materiales e insumos necesarios para la prestación de salud. Vamos a evaluar la gestión local, que está referida básicamente a si se tiene o no se cuenta un plan estratégico, un plan operativo, ¿no? O si se tienen sistemas de control y seguimiento. Vamos a ver los recursos humanos, cómo se seleccionan, si se está atendiendo los problemas de salud ocupacional, si se capacitan o no se capacitan, si reciben orientación en bienestar social, la calidad de la atención, que tiene que ver básicamente con espacios de escucha al usuario, ¿no? Proyectos de mejora continua de la calidad, ¿no? Encuestas, en auditorías de historias clínicas, entre otras. Los productos farmacéuticos, cómo se suministran, su uso racional,
los sistemas de información, ¿no? El financiamiento, básicamente cómo se financia a través del CIS, a través de otra fuente de financiamiento, y las emergencias y desastres que tenemos, si tenemos la estimación de riesgos, si tenemos un plan de respuesta, si participamos en los procesos de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que la atención de riesgos. En el componente 3, que es la organización de los servicios, vamos a enfocarnos en el proceso de categorización que hemos hablado, que el establecimiento de salud sea clasificado como establecimiento de acuerdo a su complejidad y obviamente tenga una categoría adecuada, ¿no? Que existe un sistema de referencia contra referencia para poder garantizar oportunamente el traslado de pacientes y garantice la continuidad de la atención, la organización interna para hacer adecuado el acceso de los servicios y la atención y una adecuada imagen institucional, al igual que la provisión de servicios, en la cual vamos a ver la atención ambulatoria, ¿no? Si existen planes de atención, si se hace seguimiento de los procesos de atención, la atención de emergencias, cómo está el tópico, cómo están organizados los recursos, el internamiento y la atención de apoyo al tratamiento, si tenemos los servicios adecuados para la prestación, ¿no? Y finalmente la articulación comunitaria, si trabajamos articuladamente con la comunidad, si implementamos programas sectoriales concertados y participamos en gestión común. Entonces, todos esos elementos son los que se tienen que evaluar en el proceso de supervisión de un establecimiento de salud. ¿Cuándo decimos que este establecimiento se encuentra adecuado? Cuando ha cumplido más del 80% de los estándares mencionados en esos 5 componentes de supervisión integral. Muy bien, ¿cómo medimos el desempeño? Lo medidos como bajo o por mejorar cuando se encuentran por lo menos del 60% de los estándares cumplidos, es señalada con rojo. Regular, cuando se encuentren de 60 a 80% del cumplimiento de los estándares señalados, ¿no? Obviamente se señala con amarillo. Y cuando es igual o mayor 80% del cumplimiento de los estándares, lo señalamos con color verde. Entonces decimos obviamente que hay un buen desempeño dentro de ese establecimiento de salud. Muy bien. Hasta acá entonces hemos dado rápidamente en qué consiste el proceso de supervisión y para retroalimentar decimos que el proceso de supervisión es un proceso de retroalimentación, es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se busca mejorar las habilidades y competencias del personal de salud para poder cumplir con los objetivos que se ha trazado la institución y de esa forma garantizamos una adecuada atención de salud. Bien, estimados estudiantes, con esto terminamos la sesión de aprendizaje, recomendando siempre pues que participen activamente y en los pasos establecidos la solución de las preguntas en los foros ya planteados y las lecturas dejadas para su continuidad en casa. Muchas gracias.